Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Ruth capítulo 4. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más para seguir contemplando tu maravillosa creación, Padre. El cielo maravilloso que nos das todos los días, la luz, la vida. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das todos los días. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdona nuestra terquedad a veces o escuchar a lo que los humanos nos dicen, lo que la gente de este mundo nos dice y nos desviemos. Ayúdanos a permanecer fuertes para no desviarnos, para ver las cosas con claridad, para ver las cosas como tú deseas que las hagamos, Padre, para seguir tus enseñanzas en la manera que tú deseas que las hagamos, haciendo tu voluntad por sobre todas las cosas, poniéndote a ti primero por sobre todas las cosas, Padre. Perdónanos, líbranos de todo mal y guíanos con tu Espíritu Santo, para que guíe siempre nuestra mente, nuestros corazones y hagamos siempre tu voluntad. También te pedimos que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces llegamos al final de nuestro libro de Ruth. En este capítulo vemos cómo Boaz comenzó a resolver el problema de Ruth, ¿verdad? Ruth le pidió que por favor se casara con él, haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios había dicho, que si la mujer no tiene herederos y el esposo y ella enviuda, ella tiene el derecho de casarse con el hermano. Pero como su otro hermano también había fallecido, pues entonces no había con quién se pudiera casar. Entonces tenía que ser con algún pariente cercano. Es una ley que Dios había dado. Entonces ellos estaban simplemente cumpliendo la ley de Dios. Por eso Noemí se le ocurrió que Boaz, siendo uno de sus parientes, podría casarse con Noemí, y también conociendo la nobleza de corazón que tenía Boaz. Entonces Boaz siguió escrupulosamente la ley de Jehová, como vimos en cada uno de los procedimientos que hizo, e hizo las cosas como Dios las había dicho. Entonces, primero le dijo a Ruth, la bendijo por lo que estaba haciendo y que no se preocupara, que él se iba a encargar de todo. Y así fue. Entonces él se fue, dice, a la ciudad a buscar a otro pariente más cercano que le correspondería casarse con Ruth. Pero le dijo, si en caso él no desea hacerlo, yo lo haré. Y así fue. Entonces Boaz se fue a la ciudad y encontró a este hombre, que era el pariente más cercano de Noemí. Entonces se sentaron y Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad y le pidió que se sentaran como testigos. Boaz le dijo a su pariente, tú conoces a Noemí que volvió de Moab. Ella quiere vender la propiedad de Elimelech, nuestro hermano. Quiere decir que él era hermano también de Elimelech. Yo creía que debía hablarte de ello para que puedas comprarla si quieres, con estos hombres respetables como testigos. Si la quieres, házmelo saber ahora, porque si tú no la compras, yo lo haré. Tú tienes el primer derecho de redimirla y yo estoy después. Aquí nos hace ver que Boaz era un hombre recto, era un hombre correcto, era un hombre que quería hacer las cosas eh, en forma honesta, ¿verdad? Y sabemos que Boaz era un hombre que amaba mucho a Dios. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Porque como sabemos, Boaz fue hijo de Rahab y de Salmón. Ellos se casaron y tuvieron a Boaz. Entonces era un niño bendecido también, un niño criado dentro de las enseñanzas, de las leyes que Dios había dado. Y con sus acciones nos está demostrando cuánto amaba a Dios,
porque él no dijo, ok, voy a sacar provecho de la situación y me voy a casar con ella. No, hizo las cosas como tenía que hacer. Primero el pariente más cercano, preguntar si deseaba hacerlo o no. Y después lo otro. ¿Qué nos enseña esto? Lo importante que en todo lo que hagamos en nuestra vida, poner a Dios primero, poner sus normas, sus leyes, sus enseñanzas, lo que Él nos dice, nos pide que hagamos, antes de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos. En todo lo que hagamos, primero, hacer la voluntad de nuestro Dios. Y eso Dios nos bendecirá. Y es así que Boaz es lo que estaba haciendo. Poner a Dios primero y hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas como se debe, como corresponde, ¿verdad? No aprovechando ni sacando provecho de las circunstancias. Entonces el pariente le dijo, sí, está bien, yo la compro. Pero Boaz le dijo, la compra de la tierra de Noemí requiere también que te cases con Ruth. ¿Por qué? Porque de esta manera ella puede tener hijos que lleven el nombre de su marido, para que el nombre de su marido no quede, ¿cómo se dice? No se pierda. Esto es por eso era que tenía que casarse y que lleve el nombre de su marido y puedan heredar la tierra. Pero entonces él dijo, oh, yo no puedo hacer eso, contestó, porque su hijo también pasaría a heredar mis propiedades, exactamente, porque obviamente es también el hijo de él, de ella y de él. Entonces, obviamente le correspondería parte de la herencia del padre también, ¿verdad? Entonces, esto fue algo que no le agradó a este hombre. Por lo tanto, le dijo que él no se podía casar y que sea él quien lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿actuó correctamente este señor de aquí? Probablemente no. Probablemente fue un poco más egoísta. ¿Por qué? No pensó en esa chica y sobre todo no pensó en hacer la voluntad de Dios, que él tenía que casarse. Entonces, él puso primero sus deseos, lo que él quería hacer, ¿verdad? Sus riquezas, antes que hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos que este hombre no hacía, no hacía la voluntad de Dios, no hacía las cosas como Dios decía, ¿verdad? Fue un poco más egoísta. Pero como sabemos, nada es casualidad. En toda esta historia vemos la mano de Dios desde un comienzo. Y luego vamos a hacer un resumen. Pero terminemos con este último capítulo. Entonces le dijo, yo no puedo hacer eso, así que cásate tú. En aquellos días, dice, era costumbre en Israel que al transferir un hombre sus derechos de propiedad, se quitara el calzado y lo pasara al otro. Entonces era una costumbre que se tenía, ¿verdad? Entonces esto daba la validez pública de la transacción, así como en nuestros tiempos ahora lo hacemos ante un abogado y firmamos. En esos tiempos se le daba el calzado a esa persona, obviamente con testigos. Así pues, cuando este hombre le dijo a Boaz, cómprala para ti, se quitó el zapato. Entonces Boaz dijo a los testigos y a los que miraban. Entonces él estaba ya entregando la propiedad, ¿verdad? Cómprala para ti, y le dio el zapato. Boaz dijo, ustedes son testigos de que hoy he comprado a Noemí la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón, quienes eran sus dos hijos, y que con ella he redimido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, a fin de que sea mi esposa y pueda tener un hijo que lleve el nombre de la familia de su marido muerto, para que el nombre de su marido, de su familia, de Elimelech, no desaparezca, sino que siga a través de Ruth y de Boaz, obviamente. Entonces vemos cómo él, hasta en sus palabras, hacía las cosas claras, ¿verdad? Que es como siempre debemos actuar también nosotros, en forma clara, honesta y cuando hablemos en todo momento. Entonces el pueblo que estaba de pie ahí le dijeron, somos testigos que Jehová haga que esta mujer que ha venido a formar parte de tu hogar
sea tan fértil como Raquel y Lea, de quienes desciende toda la nación de Israel. Como sabemos, Raquel y Lea eran las esposas de Jacob, ¿verdad? Y de Jacob son toda la descendencia de Israel, que José protegió y cuidó en los momentos de sequía para que no murieran, ¿verdad? Entonces, por eso dice que sea tan fértil como Raquel y Lea, de quienes desciende toda la nación de Israel. Entonces, los testigos que estaban presentes bendijeron también a Ruth. Que seas poderoso y de renombre en Belén, y que los descendientes que Jehová te dé por medio de esta mujer sean tan numerosos y honorables como nuestro antecesor Fares, el hijo de Tamar y Judá. ¿Quién era Tamar y Judá? Judá era el hijo de Jacob, quien se casó con Tamar y tuvo a Fares. Y ellos descienden de Fares, ¿verdad? Quien después, Fares es el hijo de Tamar y de Judá. Y luego, Fares fue el hijo de Tamar y Judá. Fares se casó y tuvo a Hezrón. Hezrón se casó y tuvo a Ram. Ram se casó y tuvo a Aminadab. Aminadab se casó y tuvo a Naasón. Luego Rab se casó con Salmón, quienes tuvieron a Boaz. Boaz se casó con Ruth y tuvo a Obed, porque Dios lo bendijo con un niño. Y Obed se casó y tuvo a Isaí. E Isaí se casó y tuvo a David. A David, sí, ese de David y Goliat. El David que todos conocemos. Entonces, esta es el árbol genealógico de Boaz, comenzando desde Fares. Qué maravilloso, ¿verdad? Y esto nos muestra que nuestro Padre está en absoluto control de todo. Que Él mueve a las personas para hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Cuando Elimelech decidió irse, porque estaban pasando momentos de pobreza, no es que él dejó de amar a Dios, porque él seguía amando a Dios, ¿verdad? Porque cuando uno puede irse a diferentes partes del mundo, pero tu corazón sigue amando al único Dios verdadero. No porque me muevo a otro país voy a dejar de amarlo, voy a dejar de servirlo. Pero a veces la necesidad nos lleva a movernos, a ir a otras ciudades, a poder encontrar mejoría. Lamentablemente, el hecho de que Elimelech se fuera, con el tiempo falleció y sus hijos se casaron con estas dos mujeres moabitas, que eran mujeres honestas también. Cuando cambió todo en la vida de Ruth, fue cuando Ruth decidió y le dijo a Noemí: yo quiero seguirte, quiero estar a tu lado siempre. Quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo. Desde ese momento, Dios bendijo a Ruth porque ella dijo: quiero que tu Dios sea mi Dios. Desde ese día, Ruth se entregó a Dios Todopoderoso, se entregó a Jehová para servirlo, para amarlo, ser parte de su rebaño, ser parte del pueblo de Israel. Y desde ahí las cosas fueron cambiando, ¿verdad? El hecho de que llegara a la cosecha de Boaz tampoco fue casualidad. Hay miles. Y llegó ahí porque eso era lo que Dios deseaba. Eso era lo que Dios esperaba que sucediera. Entonces, eso era lo que Dios ya tenía trazado para Ruth. Porque Dios tiene sus planes perfectos. A veces no los entendemos. Pero lo importante es que sabemos que nuestra vida está en sus manos, que debemos dar nuestra vida, dejarla en sus manos y que haga su voluntad. Y no hagamos la nuestra, porque a veces nosotros, porque somos imperfectos, podemos tomar decisiones equivocadas.
pero si hacemos las cosas a su manera, sabremos que estamos haciendo las cosas bien, que Él está guiando cada momento, cada camino, cada paso que demos. Él está guiando nuestro camino, nos está ayudando. Así como lo hizo con Ruth, desde que Ruth decidió que el Dios de Noemí sea también su Dios. Y Noemí probablemente siempre les hablaba y les enseñaba acerca de Jehová, del amor a Dios. Y por eso Noemí Ruth decidió servir al mismo Dios que Noemí servía, al único Dios verdadero. Entonces, como ya dijimos, Boaz siguió escrupulosamente la ley de Jehová. Y Noemí confió en Boaz, ¿verdad? Dejó todo en sus manos para que él resolviera todo. Y así lo hizo. Boaz le dijo, deja todo en mis manos que yo hoy mismo lo resolveré, le dijo a Ruth. Y así fue. Confiaron que él iba a hacer las cosas como había dicho. Y aunque Ruth era moabita y en el pasado probablemente había adorado otros dioses, ella tomó la decisión de servir al único Dios verdadero, porque como seres humanos imperfectos podemos cometer errores, pero nunca es tarde para poder arrepentirnos, para poder cambiar, para poder hacer las cosas como Dios nos pide, para pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca, para servirle y hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Entonces, nunca es tarde para volvernos a Jehová, para hacer su voluntad, para servir a nuestro único Dios verdadero. Y que no importa de dónde seamos, sino que tengamos el corazón limpio para poder servir, las ganas de querer adorar a ese Dios, las ganas de querer servir a nuestro Dios único y verdadero. Aquí nos enseña también cómo Jehová bendice a las personas que lo aman, protege a las personas que les sirven. Así luego Noemí tuvo la bendición de tener un nieto, ¿verdad? Dice, Boaz se casó con Ruth y Jehová le dio un hijo. Bendito sea Jehová que te ha dado este nieto, que sea famoso en Israel, que él rejuvenezca tu alma y cuide de ti en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, y ella te ama tanto que ha sido contigo más bondadosa que 7 hijos. Entonces todo el pueblo sabía del amor y la bondad de esta nuera, de esta mujer, y que todos podemos seguir ese ejemplo, ¿verdad? Amar a nuestras suegras, cuidarlas con el amor que Dios nos enseña, con el amor que Jesús nos mostró, ¿verdad? Un amor desinteresado, un amor sin esperar nada a cambio. Entonces, la gente bendijo no solamente a Ruth, sino también bendijo a este bebé. Pero quien hizo todo desde un comienzo es nuestro Creador. Él bendijo a este niño, bendijo a Noemí y bendijo a Ruth. ¿Por qué? Porque ellas lo pusieron a él primero, porque ellas mostraron humildad, porque Ruth desde un momento mostró ser bastante humilde, no le importó ir a trabajar a donde tenía que trabajar, hacer lo que tenía que hacer con tal de ayudar a su suegra, que era su familia, porque las dos formaron un hogar, una familia, ¿verdad? ¿Qué es la familia? Personas que se aman y las dos se tenían un cariño especial, eran suegra y nuera. Así que las dos se querían mucho y eran una familia y se ayudaban. Esto también hizo que Boaz sintiera un amor especial por Ruth, ya que era un hombre tan bondadoso y vio que ella era una mujer muy bondadosa también, que la admiraba mucho, ¿verdad? Por todo el sacrificio que había hecho, de no casarse quizás con un hombre más joven o diferente, sino de hasta el final cuidar y proteger a su esposa y también que el nombre de su esposo no fuera en vano, sino que siguiera, ¿verdad? Entonces, muchas cosas positivas que podemos sacar acá. Pero lo más importante es siempre hacer la voluntad de nuestro Creador y así Jehová nos bendecirá. Y aquí vemos cómo la vida de Ruth cambió y la de Noemí.
llena de bendiciones. ¿Gracias a quién? Al único Dios verdadero. Gracias a que pusieron a Dios primero por sobre todas las cosas. Ruth y Noemí y Boaz confiaron plenamente en la ley de Jehová y les fue bien. Asimismo, Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Recordemos que cada ser humano Dios nos da diferentes propósitos en la vida. Nos toca estar atentos para ver cuál es el nuestro y poder escucharlo y poder hacerlo, hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, se resume este libro de Ruth en hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, dejar todo en sus manos y que Él se encargue de todo, aprender a ser humildes y obedientes. Y así vamos a ver cómo Dios bendecirá nuestra vida si lo ponemos a Él primero y hacemos su voluntad. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.